Ya entró el doctor, ¿eh? Buenas tardes, doctor Acori. Eh, Buenas Buenas tardes también tardes. a todos los participantes. Hoy, 12 de mayo de 2025, vamos a dar inicio a la conferencia del turno de la tarde, titulada El silencio administrativo en el Perú, que va a estar a cargo el doctor José María Pacori Cari. Es la conferencia correspondiente a la edición número 27 de los lunes universitarios, que es el programa que conduce el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. El doctor José María Pacori Cari es maestro en Ciencias Políticas y Derecho Administrativo por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, socio de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Es columnista en el suplemento La Gaceta Jurídica del diario La Razón de Bolivia. Fue catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad La Salle de Arequipa, catedrático del Derecho del Trabajo, Derecho de la Seguridad Social y Derecho Comercial en la Universidad José Carlos Mariátegui de Moquegua. Es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. Es docente de LP Pasión por el Derecho, entre otros méritos académicos y profesionales de nuestro distinguido expositor de esta tarde. Eh, entonces, vamos a dejar en uso ya de la palabra al doctor José María Pacori para el inicio de su conferencia, que tendrá una duración aproximada de 60 minutos, al cabo del cual habrá la posibilidad de las preguntas correspondientes. Entonces, dejamos en uso la palabra al doctor Pacori. Doctor Pacori, buenas tardes. Vamos a tomar la foto institucional. Ah, si pudiese, por favor, mirar a la cámara. Ah, ¿Puede probar su audio también, por favor? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Ok, un segundito, por favor. Vamos a tomar la foto. Si puede sonreír a la cámara. 3, 2, 1. Muchas gracias. Adelante, doctor. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a tocar el tema sobre el silencio administrativo. Y para ello vamos a hacer uso de la ayuda visual para que ustedes puedan ubicarse en el tema respecto de nuestra sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a tocar un tema sobre el silencio administrativo. Este tema es muy importante, muy recurrente entre los ciudadanos, en especial porque el ciudadano, bajo su interés particular, pretende ver la posibilidad de silencios positivos, esto es, silencios que sujeten a las entidades públicas a realizar una actuación a su favor. A lo largo de esta exposición vamos a poder precisarles, de manera resumida, cuándo sí podemos hablar de un silencio administrativo positivo. Y también vamos a ver la institución del silencio administrativo negativo. Este silencio administrativo negativo, en su impugnación, también trae muchas complicaciones, muchas preguntas, a veces discusiones, como por ejemplo, tal vez alguien ha dicho, tienes que presentar tu demanda contra la resolución ficta, que en silencio administrativo negativo desestima tu pedido. Esa afirmación que parece técnica y correcta resulta un error desde el punto de vista de nuestra actual legislación de procedimiento administrativo general y también desde el punto de vista de la doctrina más actual sobre el silencio administrativo. Entonces vamos a empezar viendo este tema, ubicando el silencio administrativo desde dos puntos de vista. Primero vamos a ocuparnos del silencio administrativo dentro de una clasificación referente a las actuaciones u omisiones de las administraciones públicas. Es decir, una entidad pública manifiesta su voluntad y en otros casos tampoco la manifiesta. Y hay muchas formas en las cuales la administración pública actúa y también muchas expresiones a través de las cuales la administración pública omite. Entonces, esto
se debe a que las entidades públicas son también consideradas personas jurídicas de derecho laboral público. Y como son personas jurídicas, también expresan su voluntad y son centro de imputación de derechos y obligaciones, realizan acciones y omisiones típicas de una conducta a la que se refiere una persona. Entonces, recuerda siempre que una entidad pública es una persona jurídica de derecho público y como tal es un sujeto de derecho. Cuando hablamos de administraciones públicas, hablamos en sentido orgánico, en el entendido que debemos entender que son entidades públicas. ¿Ya? Entonces, entendido que una entidad pública realiza acciones y omisiones, veamos a qué nos referimos con estas acciones u omisiones. Primero nos encontramos con las acciones de la administración pública. Lo mismo que una persona para dirigirse a otra utiliza las palabras, de la misma manera la administración pública, esto es, entidades públicas, utilizan la forma más usual de manifestar su voluntad. Nos referimos a aquellas declaraciones unilaterales de voluntad de las entidades públicas que producen efectos jurídicos sobre los administrados. Esto es lo que denominamos actos administrativos. El acto administrativo es una declaración unilateral de voluntad de la entidad pública por la cual se modifican situaciones jurídicas de los administrados. Por ejemplo, te encuentras en una municipalidad. La municipalidad es una entidad pública. Esta municipalidad tiene que expresar su voluntad, así que va a hacer uso de su representante principal, máxima autoridad administrativa conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades, el alcalde. Entonces, el alcalde va a expresar la voluntad de la municipalidad a través de una resolución de alcaldía. Esa resolución de alcaldía, por ejemplo, podría decir estimar fundado el pedido de deducción de 50 UITs y que ya no pague el administrado el impuesto predial. Disponer el fraccionamiento de la deuda tributaria. Reconocer beneficios sociales a favor del obrero municipal. Otorgar licencia de funcionamiento a favor del vecino. Todas esas declaraciones que están contenidas en resoluciones de alcaldía es lo que denominamos actos administrativos, manifestaciones de voluntad que afectan situaciones jurídicas de los administrados. Y poner una multa en contra del señor es de manera desfavorable, el acto administrativo desfavorable. Que se otorgue el derecho a beneficios sociales al obrero municipal. Entonces, los actos administrativos pueden ser favorables y desfavorables, que imponen un gravamen o que reconocen derechos o intereses legítimos. Entonces, la principal manifestación de voluntad de una entidad pública es el acto administrativo. Ejemplo, las resoluciones de alcaldía. Ahora, ese acto administrativo que tú puedes recibir en tu casa no nace de la nada, necesariamente requiere de un procedimiento previamente establecido. Y en ese procedimiento administrativo previamente establecido para la emisión de ese acto administrativo, te das cuenta que una vez que ingresa, por ejemplo, la solicitud de un administrado, esto pasa a mesa de partes lo deriva al área competente, el área competente a veces dice que se emite un informe técnico, lo pasan a otra área que se emite el informe jurídico, pasa a otra área que se realice una diligencia de inspección, se emite el acta de inspección y posteriormente recién sale el acto administrativo que decide si es que tiene o no derecho el administrador. Lo que ha sucedido con anterioridad, si te diste cuenta, hablamos de informes proveídos, actas. Eso, para efectos de la emisión del acto administrativo, es lo que denominamos actos de administración interna. Un memorando, un proveído, un informe, un dictamen, son actos de administración interna. Los actos de administración interna sirven para
mejorar el funcionamiento, la prestación de servicios públicos de la entidad pública, porque sin ellos no hubiera sido posible expresar la voluntad a través del acto administrativo. Por eso se habla de actos de administración interna. Ahora, como te dije, allí está el acto administrativo, ¿correcto? Es solamente la manifestación de voluntad, pero necesitamos que esa manifestación de voluntad que está en un papel se haga realidad. Por ejemplo, si un acto administrativo dispone la imposición de una sanción de multa y como medida correctiva dispone la demolición de una construcción en la vía pública y el administrado no quiere hacer caso a esa demolición, ya ves al ejecutor coactivo que viene con la maquinaria pesada y procede a demoler la construcción realizada en la vía pública. Eso que acabas de ver son los actos de ejecución de un acto administrativo y es lo que denominamos actuaciones materiales. Entonces, las actuaciones materiales son los actos de ejecución de los actos administrativos. Cuando, por ejemplo, te das cuenta de que está realizando la entidad pública una actuación material y de repente le dices, ¿y en mérito a qué usted está haciendo esas actuaciones materiales? Ah, no, y te das cuenta que no tiene un acto administrativo que sustente esas actuaciones materiales, entonces hablamos de actuaciones materiales no sustentadas en acto administrativo, lo que implica las vías de hecho. Las vías de hecho son actuaciones materiales negativas, porque no se sustentan en un acto administrativo y constituyen una arbitrariedad. Esas vías de hecho son materia de contradicción a través del proceso contencioso administrativo. Ahora, te dije bien claro, el acto administrativo es la declaración unilateral de voluntad de la entidad pública. Cuando ves la resolución, en efecto, en la parte final vas a ver la firma grande de nuestro alcalde, ¿no es cierto? Es su declaración unilateral. Pero, ¿qué sucedería si de repente necesitamos bienes, servicios u obras? Convocamos un proceso de selección, seleccionamos a un particular con el cual vamos a contratar. Y luego de seleccionarlo, ya nos ves de que estamos en una mesa firmando el contrato administrativo, donde yo como administración pública, representante de la entidad, firmo el contrato y el particular también firma. Eso se refiere al acuerdo bilateral, en el que una de las partes necesariamente es una entidad pública. Esto es lo que denominamos contrato administrativo. Estos son las cuatro actuaciones fundamentales de la administración pública. Acto administrativo, acto de administración, actuaciones materiales y el contrato administrativo. ¿Correcto? Como ves, cada una de estas figuras tiene sus propios problemas, pero es solamente para ubicarte en el tema del silencio administrativo que te estoy contando sobre ellas de la manera más resumida y más comprensible posible. Ahora, eso es lo que hace, como te has dado cuenta, en las cuatro acciones, siempre la administración, a través de sus representantes, está haciendo algo, ¿no? O ya está firmando el acto administrativo, o está firmando el acto de administración memorando, o está firmando el contrato administrativo, o está ejecutando un acto administrativo a través de acciones que puedes visualizarlas. Entonces, la administración pública, esto es, las entidades públicas, no solamente realizan acciones, también pueden realizar omisiones. Las omisiones de la administración pública también son muy comunes y no vayas a confundir las omisiones de la administración pública con el silencio administrativo, porque el silencio administrativo es una forma de omisión de las administraciones públicas. En efecto, como puedes ver en este cuadrito, cuando ves las omisiones de la administración pública, aparece en primer lugar la inercia de la
administración pública. Es decir, que la administración pública no le da la gana de hacer algo. La ley le dice, oye, vas a reconocer derechos a los trabajadores. No hago caso. Un acto administrativo dice, oye, tienes que pagar sus beneficios sociales a tus obreros municipales. Yo no hago caso. Eso es lo que llamamos la inercia de la administración pública. Esto es el incumplimiento de la ley o de un acto administrativo firme. Eso es inercia. Si es que tú te topas con un acto de inercia de la administración pública, tú tienes que reclamarle, oye, entidad pública, tienes 15 días para cumplir la ley o el acto administrativo. Pasa los 15 días hábiles y usted ya puede presentar una demanda contencioso administrativa de cumplimiento a un juez, para que sea el juez quien obligue a la entidad a cumplir con la ley y el acto administrativo, evitando de esa manera la inercia de la administración pública. Otra figura de omisión de la administración pública no regulada expresamente en el tubo de la ley que regula el proceso contencioso administrativo es el incumplimiento de prestaciones. No creas que el derecho administrativo no utiliza el derecho de obligaciones. Lo utilizamos justo para explicar la teoría del servicio público. El servicio público se sustenta en la prestación pública, servicio público de educación, servicio público de salud, servicio público de justicia. Cada ministerio a nivel nacional está a cargo de un servicio público, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si de repente hablamos del servicio público de luz y resulta que este servicio público de luz a cargo de una empresa pública del Estado o una empresa privada a la cual se le ha concedido el servicio de electricidad para que ofrezca a los contratantes, en este caso a los ciudadanos administrados, no cumple? Entonces, en ese caso, se produce una omisión de incumplimiento de prestaciones públicas, pasible también de ser requerida a través de la ley que regula el proceso contencioso administrativo. Luego de esas dos omisiones, allí ya aparece el silencio administrativo. El silencio administrativo, por regla general, se genera en un procedimiento administrativo instancia de parte. Esto es que está condicionado generalmente a la presentación de una solicitud por parte de un administrado, haciendo uso de su derecho fundamental de petición. Y es el caso que, habiendo presentado su solicitud del administrado, esta no es respondida dentro del plazo legal, por lo que se dice que al haber vencido el plazo, existe un silencio por parte de la entidad pública. Y como estamos hablando dentro del ámbito del derecho administrativo, le denominamos silencio administrativo. Entonces, el silencio administrativo es la falta de manifestación al derecho de petición del administrado en el plazo legal previsto por ley. Luego de haberte ubicado el silencio administrativo dentro de la conducta de las entidades públicas que son acciones y omisiones, vamos a ver ahora el silencio administrativo desde el punto de vista del procedimiento administrativo. Y ya has visto figuras como el acto administrativo. Ahora vamos a ver el procedimiento administrativo. En alguna parte te dije que el acto administrativo no se genera de la nada, sino que debe ser emitido conforme al procedimiento administrativo previamente establecido para su generación, por lo que generalmente un acto administrativo está precedido de un procedimiento administrativo. ¿Y qué es un procedimiento administrativo? Es el conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades conducentes a la emisión de un acto administrativo. Entonces, en esta sesión, en esta ponencia, ustedes pueden ver el procedimiento administrativo, que es el conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades conducentes a la emisión de un acto administrativo. Tal cual hace un momento te lo dije.
te dije, un administrado presenta una solicitud. Inmediatamente con la solicitud pasa a mesa de partes lo deriva a la autoridad competente, esta pide los informes administrativos, realiza las diligencias respectivas y emite el acto administrativo. ¿Te das cuenta? Se generó un conjunto de actos y diligencias tramitados en entidades públicas, conducentes a la emisión de un acto administrativo. Los procedimientos administrativos son típicos de las entidades públicas. También está el caso de personas jurídicas de derecho privado, a las cuales se les ha otorgado la posibilidad de brindar servicios públicos o ejercer función administrativa, caso en el cual esas personas jurídicas de derecho privado son consideradas entidades públicas. Y cuando tienen que ver con la función administrativa, también siguen procedimientos administrativos que culminan en actos administrativos. Precisado lo que es el procedimiento administrativo, es importante que tengas en cuenta que ese procedimiento administrativo se pone fin de diversas maneras. La forma más común de poner fin al procedimiento administrativo es a través de resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto. Por ejemplo, el administrado solicita se declare la prescripción de las multas administrativas. Luego de actos y diligencias, la autoridad emite una resolución declarando infundado el pedido de prescripción, pronunciándose sobre el fondo. Otra forma por la cual se podría poner fin al procedimiento administrativo es por causas sobrevenidas al inicio del procedimiento administrativo. Tú dirás, ¿y cómo así? Por ejemplo, cuando estamos en un procedimiento administrativo sancionador, este debe resolverse en el plazo máximo de 9 meses. Si no se resuelve en el plazo máximo de 9 meses, el administrado puede solicitar la caducidad del procedimiento, poniéndose fin al procedimiento administrativo por una causa sobrevenida, como es la caducidad, que no implica pronunciamiento sobre el fondo. Otra forma de poner fin al procedimiento administrativo es el desistimiento, en el cual el administrado dice, me desisto del procedimiento administrativo o me desisto de mi pretensión administrativa, con lo cual pone fin al procedimiento administrativo. También se puede poner fin al procedimiento administrativo a través de declaración de abandono. Imaginemos que el administrado presenta su solicitud sin firma y sin DNI. La autoridad administrativa, de manera cordial, le requiere al administrado en su domicilio para que se sirva a personarse y presente su DNI y firme el escrito. Sin embargo, pasa más de 30 días hábiles y el administrado no se apersona. En ese caso, se puede declarar el abandono del procedimiento administrativo. Otra forma de poner fin al procedimiento administrativo son los acuerdos adoptados como consecuencia de la conciliación o transacción extrajudicial, típico en los procedimientos administrativos trilaterales, donde encuentras a dos administrados que tienen un conflicto y recurren a una autoridad administrativa para que resuelva ese conflicto de intereses. Ejemplo, los procedimientos administrativos ante Indecopi. Y ya ves a un consumidor denunciando a Indecopi a una proveedora, a una empresa, por ejemplo, de las empresas de supermercado. Entonces, allí ves el conflicto entre el consumidor y la empresa de supermercado. ¿Y quién debe solucionar ese problema? Indecopi, procedimiento administrativo trilateral. En esos procedimientos administrativos trilaterales, la autoridad administrativa siempre debe buscar que las partes logren una conciliación o transacción. Entonces, el acuerdo que se podría dar en conciliación y transacción es el que pone fin al procedimiento administrativo. Ahora, otra forma a través de la cual se puede poner fin al procedimiento administrativo es la prestación efectiva de lo pedido, conforme al administrado en el caso de petición gracial. Ejemplo, seguramente alguien te ha dicho, oye,
sácate una ficha registral de tal domicilio. Y ya te ves yendo a la oficina de registros públicos y te dicen en la puerta, vaya usted, pague allá los derechos, llene este formato y va allá a la ventanilla y allí le van a entregar su ficha. Y efectivamente, paga usted los derechos, le llenan un formulario y va a la ventanilla y el que está en ventanilla dice que espere un momentito, revisa la solicitud, teclea algo, sale la impresión, pone la grapa y le entrega la partida registral que usted quería. Esa es la prestación efectiva de lo solicitado. Y por último, la forma que pone fin al procedimiento administrativo también es el silencio administrativo. Esto es la falta de respuesta al derecho de petición del administrado en el plazo legal. Allí aparece el silencio administrativo. Ahora, como les indiqué, el silencio administrativo es típico de los procedimientos administrativos a instancia de parte. Te explico. Los procedimientos administrativos por su inicio se dividen en dos, de oficio y a instancia de parte. Los procedimientos administrativos a instancia de parte se dividen en lo que ves en esta diapositiva, en procedimientos de aprobación automática y procedimientos de evaluación previa. Los procedimientos de evaluación automática son aquellos que se entienden aprobados desde el mismo momento de su presentación. Ejemplo, tal vez has visto en el terminal que son de propiedad de las municipalidades. Te dicen, pague su embarque. Pagas el embarque, muestras al señor y te permite inmediatamente ingresar. Procedimiento de aprobación automática. O la sola presentación del ticket aprobó tu solicitud y pasaste. Al lado de estos procedimientos administrativos de aprobación automática, encontramos los procedimientos de evaluación previa. Estos procedimientos de evaluación previa, como su nombre lo indica, una vez presentada la solicitud del administrado, se debe evaluar si la misma es fundada o infundada. Estos procedimientos de evaluación previa pueden ser de dos tipos: que culminen con la emisión de una resolución administrativa o que culminen con el silencio administrativo. Cuando culminan con la emisión de una resolución, esa resolución puede estimar o desestimar el pedido de un administrado. Pero cuando el procedimiento de evaluación previa culmina con silencio administrativo, este puede ser positivo o negativo. Estaremos ante un procedimiento de evaluación previa con silencio administrativo positivo cuando entendamos que se ha aprobado por fundado el pedido del administrado. Y estaremos en procedimientos de evaluación previa con silencio administrativo negativo cuando esté acreditado que, habiendo presentado la solicitud, se ha optado por desestimar el pedido del administrado. Mientras el positivo dice estimado el pedido del administrado, el silencio negativo dice desestimado el pedido del administrado. Es por eso que mucho, mucho se habla del silencio administrativo y las personas quieren o tienen un interés particular porque sea positivo, ¿ya? Entonces, pero eso tiene sus limitaciones, porque es un arma de doble juego pensar de que todo podría estar sujeto a silencio positivo. En un momento vamos a ver esa situación. Ahora, si estamos hablando que el silencio administrativo se genera como una forma de poner fin al procedimiento administrativo, la pregunta es, ¿cuál es ese plazo que debemos esperar conforme a ley para que se genere ese silencio administrativo si no me contestan mi solicitud? Entonces, en ese caso, aparece la ley 27.444, actualmente ordenada en el Decreto Supremo 004-2019-YUS, que es el texto único ordenado de la ley 27.444, que es la ley del procedimiento administrativo general. ¿Y qué dice?
desde el inicio de un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta que sea dictada la resolución respectiva, el plazo no puede exceder de 30 días hábiles, salvo que por ley o decreto legislativo se establezcan procedimientos cuyo cumplimiento requiera una duración mayor. Entonces tenemos que el plazo general para resolver un procedimiento administrativo es de 30 días hábiles, lo que significa que no contamos sábados, domingos, feriados ni días no laborables. Si vence este plazo de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente en el que presenta la solicitud del administrado, entonces ya podemos hablar de la existencia de un silencio administrativo. Para comprender la figura del silencio administrativo, primero pasemos a hablar sobre los procedimientos sujetos a silencio administrativo positivo. ¿Ya? Recuerda que estamos en una clase académica, no estamos para darle esperanzas a las personas, porque a veces tal vez un trabajador, y está en su derecho, la preocupación, la necesidad, hace eh, comprensible la necesidad de pensar que puede operar un silencio positivo. Bueno, pero es más importante que darle esperanzas falsas, es ver la parte técnica de cómo está regulado en el Perú el silencio positivo, para que así tú, bueno, ya sepas de que lo que estás pidiendo es negativo, necesariamente. Entonces, cuando hablamos del procedimiento administrativo positivo, nos habla de dos supuestos a través de los cuales opera el silencio administrativo positivo. ¿Ya? El primer supuesto te lo leo tal cual. Están sujetos a silencio administrativo positivo todos los procedimientos a instancia de parte no sujetos a silencio administrativo negativo taxativo. Ya, allí ya nos cortaron las esperanzas. ¿Por qué tú dirás? Porque te está diciendo que antes de que tú digas que tu pedido está sujeto a silencio positivo, primero debes verificar, como si fuera la Divina Comedia y los 9 anillos del infierno, como Dante, si es que tu pedido no está sujeto a silencio administrativo negativo. Porque si en uno de los supuestos de silencio administrativo negativo calza tu pedido, inmediatamente entiendes que ya no hay silencio positivo, ¿correcto? Entonces, el primer supuesto de silencio administrativo positivo que nos dice, están sujetos a silencio positivo todos los procedimientos e instancia de parte, no sujetos a silencio administrativo negativo taxativo, nos obliga necesariamente a analizar los supuestos del silencio administrativo negativo, ya que si tu pedido no está en ninguno de esos supuestos, entenderás que tu pedido es positivo. Vamos, antes de ver esos supuestos de silencio administrativo negativo, el segundo supuesto de silencio administrativo positivo. En este caso dice, estarán sujetos a silencio administrativo positivo los recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud cuando el particular haya optado por la aplicación del silencio administrativo negativo. Seguramente ya me estarás diciendo, doctor, no entendí nada, porque es muy complicado. Bueno, para eso estamos, para que hacerles más sencillo y comprensible el derecho administrativo. Lo que quiere decir ese supuesto lo vamos a graficar aquí. Es el supuesto del doble silencio. El doble silencio se castiga con silencio positivo. Lo que acabas de leer de recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud cuando el particular haya optado por la aplicación del silencio administrativo negativo, se resume en lo siguiente, y te lo explico con calma para que no te preocupes. ¿Qué pasa en este supuesto? El administrado presenta una solicitud, pasa 30 días hábiles. El administrado dice, ha operado silencio negativo. Así es que en contra del silencio negativo, nuestro administrado presenta un recurso administrativo, ya sea de reconsideración o de apelación.
Y sucede que nuestro recurso administrativo tampoco es resuelto dentro de los 30 días hábiles. Entonces la pregunta es, ¿y ese segundo silencio qué es, doctor? Ese segundo silencio es silencio administrativo positivo. Y no es que yo lo diga, sino lo dice expresamente la norma. Entonces, el doble silencio en un procedimiento administrativo a instancia de parte se castiga con silencio positivo. ¿Correcto? Ya, entonces volvemos a mencionar, en este caso del doble silencio, presentas tu solicitud, no te responden, dices, ha operado silencio negativo, presentas un recurso, tampoco te responden, y la no respuesta a tu recurso se entiende que es positivo, siempre y cuando haya antecedido un silencio negativo. Entonces, esa es la figura del silencio administrativo positivo por doble silencio. Entonces, vayamos ahora a ver justo, bueno, aquí hay una situación. El derecho es siempre muy interesante porque no solamente te habla de reglas generales, encuentras excepciones y a veces las excepciones con el tiempo se convierten en reglas. En este caso vamos a ver una excepción. La regla general es que el silencio administrativo se genera en procedimientos administrativos a instancia de parte. Si tú me dices, y doctor, ¿dónde veo esos silencios? Todos los tupas que están a nuestra disposición en Google o en transparencia.gov.p tienen un tupa, las entidades públicas. Bajas el tupa y ahí vas a ver a qué está sujeto cada procedimiento dentro de la entidad, positivo o negativo, ¿correcto? Ya. Pero la pregunta sería, a veces dicen, y doctor, ¿y en los procedimientos administrativos de oficio no opera el silencio administrativo? Bueno, existe una excepción. En los procedimientos administrativos sancionadores, que son procedimientos administrativos de oficio, también opera el silencio administrativo. Pero en este caso opera también en la calidad de doble silencio. Un procedimiento administrativo sancionador se inicia a instancia de la entidad pública, por eso es de oficio, y te imputan una infracción administrativa, tú presentas tus descargos, te emiten la resolución final, ya sea absolviéndote o imponiéndote una sanción. ¿Correcto? Ya. Ahora, ¿qué sucede? En ese procedimiento administrativo sancionador, si se genera la figura de un doble silencio, ese doble silencio es castigada con silencio positivo. Pues tú me puedes decir, ¿y cómo así? Para eso está el gráfico que puedes ver. La regla general es que una vez notificado el inicio del PAS, procedimiento administrativo sancionador, y te emiten tu resolución que impone sanción, tú vas a interponer tu recurso, ¿correcto? Porque no estás de acuerdo. Entonces, el silencio que corresponde a tu recurso administrativo respecto de la resolución que te sanciona siempre va a ser negativo, ¿ya? Regla general. Por ejemplo, en un procedimiento de tránsito, me han impuesto la papeleta, presento mis descargos, me emiten resolución final imponiéndome la multa. Apelo. No me responden la apelación. ¿Qué debo entender? Que la apelación ha sido negada y por lo tanto puedo irme al contencioso administrativo a seguir discutiendo. ¿Ya? Pero ¿qué sucede? Sucede un segundo supuesto. El plazo para resolver un procedimiento administrativo sancionador es de 9 meses, ¿correcto? Puede ser menos si es que lo establece la norma. ¿Ya? Imaginemos que pasa el plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador y no se resuelve. Y yo, ante esa no resolución, estimo que se ha negado mi descargo de absolución e interpongo recurso administrativo contra el silencio negativo. Y mi recurso administrativo no es resuelto. En ese caso entendemos que opera el silencio administrativo positivo.
También puede darse el caso en el cual se emite la resolución de sanción. Presento mi recurso de reconsideración porque tengo nueva prueba, pero no se da respuesta a mi recurso de reconsideración, por lo que doy por la existencia de un silencio negativo. Interpongo mi recurso de apelación contra el silencio negativo y no se resuelve mi recurso de apelación. Ese segundo silencio a mi recurso de apelación se entiende que es un silencio positivo. Entonces recuerda bien, en todo procedimiento administrativo, el doble silencio se castiga con silencio positivo. Ahora, como te dije, estamos viendo el supuesto del silencio administrativo positivo y dice que están sujetos a silencio positivo todos los procedimientos administrativos que no están sujetos a silencio negativo. Por lo tanto, vamos a ver aquí el silencio administrativo negativo. Previamente en esta diapositiva puedes decir, y doctor, ¿y qué pasa si se genera el silencio positivo? Se da casos en los cuales, por ejemplo, yo tengo mi discoteca y pido mi licencia de funcionamiento. Pasan 10 días, no me responden, entiendo que hay silencio administrativo positivo y empiezo a hacer funcionar mi discoteca con gran bulla y de repente se dan cuenta que la discoteca está en una zona urbana que no permite escándalos ni ruidos. Los terceros que son perjudicados podrían pedir a la autoridad que declare la nulidad de la resolución ficta que en silencio positivo otorga la licencia de funcionamiento. De la misma manera, si la entidad pública dice, se me pasó el plazo, y sí, pues se generó silencio positivo. La entidad no puede negarse a aplicar el silencio administrativo positivo. ¿Qué debe hacer? Inmediatamente la entidad lo que debe hacer es declarar la nulidad de oficio de la resolución ficta que en silencio positivo ha otorgado una licencia de funcionamiento indebida al administrador. Es por eso que, mira, aquí dice, es vicio del acto administrativo los actos que resulten por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, derechos, son contrarios al ordenamiento jurídico o cuando no se cumplen con los requisitos, documentos o trámites esenciales para su adquisición. Ya, hecho esto, veamos cuándo está el pedido sujeto a silencio administrativo negativo. En principio dice, los procedimientos en los que la petición del administrado pueda afectar significativamente el interés público e incida en los siguientes bienes jurídicos: salud, medio ambiente, recursos naturales, seguridad ciudadana, sistema financiero y de seguros, mercado de valores, defensa comercial, defensa nacional, patrimonio cultural de la nación. Si tu pedido se refiere a alguno de estos ítems, afectando el interés público, entiendes que tu pedido es negativo. Ha operado el silencio administrativo negativo si no resuelven tu solicitud. También opera el silencio administrativo negativo respecto de procedimientos de promoción de inversión privada. Por ejemplo, solicito se configure una asociación público-privada. Yo soy el particular que se va a ver beneficiado. Pasa el plazo. ¿Qué se entiende? ¿Positivo o negativo? Negativo, porque tiene que ver con procedimiento de promoción de la inversión privada. También en los procedimientos trilaterales opera el silencio administrativo negativo. Como ya te indiqué, el procedimiento trilateral es donde encuentras a dos administrados discutiendo y la autoridad administrativa que resuelve. Si te das cuenta y unes a los dos administrados por una línea, con la autoridad administrativa se forma un triángulo de 3 lados. Por eso se le llama procedimiento trilateral. Y como puedes ver, el silencio administrativo deberá ser negativo para cada uno de los administrados, porque como los administrados deben estar en igualdad de armas, reconocer el silencio positivo a alguno podría afectar esta imparcialidad respecto de estos administrados.
Los procedimientos de inscripción registral también están sujetos a silencio administrativo negativo. Esto porque tienen que ver con derechos reales, como es el derecho real de propiedad, inviolable según el artículo 70 de la Constitución. Imagínate el caso donde un anticipo de legítima lo presento a registros públicos, no resuelven dentro del plazo, entiendo que está aprobada la inscripción del anticipo de legítima y voy a pedir ejercer los derechos que correspondan. Pero eso no es posible, porque si no te responden un procedimiento de inscripción registral, entendemos que ha operado el silencio administrativo negativo. Luego encuentras los procedimientos que generan obligación de dar o hacer a cargo del Estado. Ya, esto es muy importante. Siempre a veces me dice, doctor, yo he presentado un pedido para que me pague mi CTS, mis vacaciones truncas. Ya ha pasado ya más de 5 meses. Ha operado el silencio positivo, ¿verdad? No, no ha operado el silencio positivo. No, doctor, usted es malo. No soy malo. La norma dice expresamente, cuando se trata de obligaciones de dar, como es dinero, a cargo del Estado, o sea, el Estado te va a dar dinero, entiendes que es negativo. Lo mismo sucede con las obligaciones de hacer a cargo del Estado. Luego, los procedimientos de autorizaciones para operar casinos de juego y máquinas tragamonedas. Ya, si tú vas a pedir una autorización para un casino de juego o máquina tragamonedas y no te responden, entiendes que es silencio negativo. Y por último, los procedimientos por los cuales se transfieren facultades a la administración pública. Entonces, estos son los procedimientos sujetos a silencio administrativo negativo. Ahora, yo te los puedo resumir en solamente 4 procedimientos. Así. Primer supuesto, si tu solicitud tiene que ver con el interés público, silencio administrativo negativo. Ejemplo, señor alcalde, soy de la localidad. Pasa 30 días hábiles. ¿Positivo o negativo? Negativo, tú mismo me vas a decir, porque tiene que ver con el patrimonio cultural de la nación, que es de interés público. Correcto. Segundo supuesto. Presento mi solicitud. Señor alcalde, solicito me pague 1 millón de soles como indemnización por daños y perjuicios porque usted ha faltado a su compromiso. Pasa 30 días hábiles. ¿Positivo o negativo? Negativo. ¿Por qué? Porque eso implica una obligación de dar a cargo del Estado. Tercer supuesto. Señor alcalde, solicito demuela la casa de mi vecino porque todos los días hace fiesta y me hace bulla. Pasa 30 días hábiles. ¿Positivo o negativo? Negativo, porque la demolición que estoy solicitando implica una obligación de hacer a cargo del Estado. Y por último, soy presidente de la Junta Vecinal. Señor alcalde, solicito me transfiera la facultad de sancionar a sus funcionarios corruptos. Pasa 30 días hábiles. ¿Positivo o negativo? Negativo, porque la potestad disciplinaria es una potestad pública que no puede ser transferida a particulares. Entonces, así puedes saber si es que tu pedido está dentro de esos 4 supuestos, entenderás que ha operado el silencio negativo y no positivo. Hay supuestos dispuestos por ejemplo, cuando vas a pedir una licencia de funcionamiento, siendo que esa licencia de funcionamiento se refiere a actividades que se motivan y se fundamentan en la libertad de empresa, la libertad de trabajo, se entiende que la no respuesta de la administración pública es positiva. De la misma manera, cuando pides la prescripción y no te responden, se entiende que es positivo. Efectos del silencio administrativo. Entonces, el silencio administrativo, recuerda esto bien, tiene, en el caso del silencio positivo, tiene para todos los efectos el carácter de resolución que pone fin al procedimiento administrativo.
Esto significa que solamente para el caso del silencio administrativo positivo se entiende que existe una resolución ficta, es decir, una ficción de resolución. Por otro lado, cuando hablamos del silencio administrativo negativo, se dice que tiene por efecto habilitar al administrado la interposición de recursos administrativos y acciones judiciales. Por lo tanto, el silencio administrativo negativo no es considerado una resolución ficta. Esto les digo porque en algunas partes del país, algunos órganos jurisdiccionales piden que se aclare el petitorio. Inclusive te dicen, indique usted si está pidiendo la nulidad de la resolución ficta respecto del silencio negativo. Y eso es completamente equivocado. El silencio administrativo negativo no es una resolución ficta. Lo único que es resolución ficta es el silencio administrativo positivo. Por eso, si tú me dices, ¿y entonces cómo voy a hacer el petitorio? Ya. Y es que vas a interponer un recurso de administrativo, de apelación, por ejemplo, por silencio administrativo negativo, colocarás como pretensión impugnatoria administrativa principal. Interpongo recurso administrativo de apelación en contra del silencio administrativo negativo que desestima mi solicitud de. Pero como ves, en esa redacción en ningún momento he pedido la nulidad de una resolución ficta, porque eso está mal. De la misma manera, si hago una demanda judicial, diré, ¿no? Como pretensión principal, interpongo demanda contenciosa administrativa en contra del silencio administrativo negativo que desestima mi recurso administrativo de apelación en contra de la resolución tal que contraviene la Constitución y la ley. Y como consecuencia, ¿ves? En ningún momento, al impugnar el silencio negativo, he hecho mención a resolución ficta alguna. Ahora, cuando opera el silencio administrativo negativo, no creas de que la autoridad dice, ya, bueno, ya me liberé, ya no respondo. No, la autoridad administrativa mantiene la obligación de resolver y mientras no resuelva, más responsabilidad administrativa genera. Por eso, entendemos que el silencio administrativo es un derecho de los administrados. Es por eso que aparece la otra parte. Si es derecho de los administrados, significa que lo puedo hacer valer cuando yo quiera. Exacto. Es por eso que se dice que el silencio administrativo negativo no inicia el cómputo de plazos ni términos para su impugnación. A veces viene preocupado el administrado, dice, doctor, ya se generó el silencio administrativo negativo a mi solicitud, hay que apelar, tenemos 15 días. Tranquilo, vamos a hacerlo pronto, porque es de tu interés, pero no hay un plazo de 15 días hábiles, porque el silencio negativo no inicia el cómputo de plazos para su impugnación. También, doctor, ya salió la resolución que resuelve la apelación, tenemos bueno, disculpa, nuestro recurso de apelación fue interpuesto, no la han resuelto. Tenemos 3 meses para presentar la demanda. No, no tenemos 3 meses, podemos hacerlo cuando queramos. Lo vamos a hacer rápido, sí. ¿Por qué? Porque el silencio negativo no inicia el cómputo de plazos para su impugnación. Ahora, la figura del silencio administrativo también es importante respecto de el agotamiento de la vía administrativa. ¿Qué es el agotamiento de la vía administrativa? No es más que la presentación de solicitudes y recursos con la finalidad que la entidad pública corrija las acciones según el pedido del administrado. Entonces puede suceder que de repente presento mi solicitud y esta solicitud debe ser resuelta por una autoridad no sujeta a superior jerárquico. Ejemplo, el alcalde. Entonces, como el alcalde ha generado el silencio administrativo negativo y él no tiene superior jerárquico, no podría interponer recurso de apelación contra el silencio negativo. Por lo tanto, entiendo que ese silencio administrativo negativo en sí mismo agota la vía administrativa y me voy al contencioso administrativo. Ahora, también puede suceder que nuestro alcalde emite resolución. Yo no estoy conforme y presento recurso de reconsideración.
porque no puedo presentar apelación porque él es la máxima autoridad administrativa. Entonces, en ese caso de interponer recurso de reconsideración, sucede que no dan respuesta a mi recurso de reconsideración. En ese caso, el silencio negativo a mi recurso de reconsideración se entiende que agota la vía administrativa. La forma más común y general en la cual agota la vía administrativa de silencio administrativo negativo es cuando no se resuelve el recurso administrativo de apelación. Ahora, siempre hay que estar atento porque por ley o decreto legislativo se puede crear procedimientos administrativos especiales donde se permite el recurso de revisión. En estos casos, donde por ley o decreto legislativo se permite el recurso de revisión, el silencio negativo al recurso de revisión es el que agota la vía administrativa. Aquí encontramos algunos ejemplos, según el TUPA, de instituciones del silencio positivo. En el Ministerio de Cultura encontramos el procedimiento de expedición del certificado de inexistencia de restos arqueológicos, sujeto a silencio positivo. En el Ministerio de Economía y Finanzas encontramos el procedimiento de rectificación de resolución por error material emitido por Oficina de Recursos Humanos, que está sujeto a silencio positivo. En el Ministerio de Salud encontramos el procedimiento de autorización para traslado de cadáver, que está sujeto a silencio positivo. En el Ministerio de Justicia encuentras el procedimiento de autorización de cierre de centro de conciliación, el cual está sujeto a silencio positivo. Y por último, en el Ministerio de Educación encuentras el procedimiento de cambio de local o nuevo local de SETPRO privado, que está sujeto a silencio administrativo positivo. Entonces, conforme a esto, concluimos que en el derecho administrativo, el silencio administrativo es una omisión de la administración pública y es una forma de poner fin al procedimiento administrativo. Este silencio administrativo, por regla general, es utilizado en los procedimientos administrativos de evaluación previa y puede ser positivo o negativo. De manera excepcional, lo encontramos en el procedimiento administrativo sancionador, donde si existe doble silencio, se castigará con silencio positivo. En el caso de el silencio positivo en los procedimientos de evaluación previa, este también está sujeto al castigo del doble silencio con silencio positivo. Y también al supuesto en el cual habrá silencio positivo cuando el silencio no esté sujeto a silencio negativo. Y los cuatro supuestos de silencio negativo son cuando tu solicitud está sujeta a interés pública, negativo. Cuando implique obligación de dar o hacer, negativo. Y cuando implique la transferencia de facultades, también va a ser sujeto a silencio administrativo negativo. Entonces, de esa forma nosotros culminamos nuestra sesión del día de hoy sobre el silencio administrativo en el Perú. Muchas gracias, doctor. Ha sido una interesante conferencia y muy explícita, sobre todo en lo que representa el silencio administrativo en el Perú. Tenemos preguntas de los participantes. ¿Desea que la lea yo o usted la lee directamente en la caja de preguntas? Sí, a ver, vamos a ver cada una. Dice, primero, ¿podría repetirnos en qué consiste la prestación efectiva de lo pedido como forma de terminación del procedimiento? Es cuando tú le solicitas a la administración pública algo y la administración, lejos de emitirte un acto administrativo, realiza lo que tú pides. Ejemplo, quiero la partida registral, presento mi FUT. Lejos de que se me emite una resolución en la cual se dice se aprueba entregar la partida registral, lo único que hace la autoridad es, aquí está su partida registral, prestación efectiva de lo pedido. Segundo, procedimiento contencioso administrativo lo resuelve Indecopi. No, hacemos unas precisiones. El derecho administrativo se divide en derecho material administrativo y derecho procesal administrativo. El derecho procesal administrativo estudia el procedimiento administrativo y el proceso contencioso administrativo.
El procedimiento administrativo es aquel que se sigue ante las entidades públicas. Si es que no encuentras justicia en las entidades públicas, se te da la posibilidad que puedas recurrir a un proceso contencioso administrativo, donde será un juez quien evalúe la legalidad de las actuaciones de la administración pública. Entonces, los procedimientos contenciosos, el proceso contencioso administrativo lo resuelve un juez. Ahora, los procedimientos administrativos pueden ser lineales, concurrenciales y trilaterales. Los procedimientos trilaterales sería más o menos lo que dice aquí, procedimiento contencioso administrativo, porque esos procedimientos trilaterales se llaman trilaterales, triangulares o cuasi jurisdiccionales, porque resuelven una contienda. Y no necesariamente es siempre anti-indecopio. Estos procedimientos contenciosos administrativos también pueden ser ante otros tribunales administrativos. Y en efecto, encontramos procedimientos trilaterales ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, también el procedimiento administrativo sancionador trilateral ante su salud. Veamos a ver otras preguntas. Si la ley orgánica de municipalidades establece que la máxima autoridad administrativa, sin embargo, en los procedimientos administrativos disciplinarios, el servir establece que la máxima autoridad administrativa para emitir la resolución final del PAT es el gerente municipal en el caso de los gobiernos locales. ¿No hay contradicción? No hay contradicción porque en ese caso se está refiriendo, en el otro caso es desde el punto de vista administrativo. En este caso se refiere desde el punto de vista del ejercicio del poder disciplinario, que es uno de los poderes especiales. Y recuerda también que ley especial prima sobre la ley general. ¿Qué debería hacer o a dónde recurrir para cancelar una deuda sobrevalorada? Saga Falabella, la cual se canceló e indicaron que durante 2 años no podría solicitar tarjeta de consumo y a la fecha sigo como no elegible. Bueno, en ese caso puedes presentar una carta notarial a la entidad privada pidiéndole que te rehabiliten o te expliquen las razones por las cuales se te discrimina cuando ya has cumplido con las prestaciones que estabas adeudando. Eso es más de materia de derecho comercial. Si no te hacen caso y tú ves que sigue la discriminación, allí está un procedimiento administrativo ante Indecopi por violación de los derechos del consumidor. En la práctica, ¿cómo se fiscaliza que las entidades públicas cumplan con responder dentro del plazo legal establecido antes de que opere el silencio administrativo? ¿Existe algún registro o mecanismo efectivo de control para abusos o demoras deliberadas? Desde el punto de vista de la ley 27444, te establecen la queja por defecto de tramitación como remedio procedimental ante el incumplimiento de plazos. Otras medidas son la denuncia penal por omisión de funciones, prevista en el último artículo de la ley 27444, que viene a complementar el delito de omisión de funciones prevista en el Código Penal. ¿Qué ocurre cuando una empresa obtiene una licencia de funcionamiento mediante silencio positivo, pero no cumple con los requisitos de seguridad y salubridad? ¿Puede la municipalidad anularla de oficio o el acto administrativo se considera válido y firme? Habiendo operado silencio administrativo positivo, se entiende que existe una resolución ficta que está sustentada en el principio de presunción de validez de los actos administrativos. La forma de eliminar esta presunción de validez de los actos administrativos es que la entidad pública inicie un procedimiento administrativo de nulidad de oficio, acreditando la violación a la Constitución, a la ley y normas reglamentarias y la afectación al interés público o a derechos fundamentales. Y se declara la nulidad. Tenemos una resolución de gerencia que aprueba una habilitación urbana o licencia de edificación, acto firme. Un administrado solicita nulidad de dicha resolución. Transcurre más de 30 días hábiles. El administrado no tiene respuesta y luego presenta el silencio administrativo positivo. Si usted trabajara para la administración pública, ¿cómo resolvería dicho silencio administrativo positivo? Declaro, resuelvo, como tengo todavía mi facultad para resolver,
resuelvo el pedido de nulidad que ha presentado el administrado y en ese mismo pedido, como cuestión incidental, declaro improcedente el silencio administrativo positivo por tratarse de una situación de interés público. Estimado doctor, ¿no sería más sencillo que el texto de la norma sea más transparente y de fácil interpretación? Si al ciudadano se le va a dictar una norma tan confusa y oscura como el del silencio administrativo, positivo o negativo, ¿ello acaso no causará desconfianza en la administración pública? Lo que sucede es de que debemos, justo estos cursos o sesiones sirven para un poco ampliar la cultura jurídica de la población. La forma en la que está redactada el silencio administrativo en la ley 27444 es una forma muy didáctica de explicar. A nivel de Latinoamérica, nuestra ley 27444 resulta un ejemplo de una ley didáctica para la población. Claro, siempre tenemos que procurar la sencillez, pero no a costa de evitar la técnica con la finalidad de resguardar el interés público. Buenas tardes. ¿Qué pasa si la administración pública, a pesar de tener doble silencio administrativo, e incluso hay silencio cuando se presenta el escrito de silencio administrativo positivo? ¿Qué pasa si la administración pública, a pesar de tener doble silencio administrativo, e incluso hay silencio cuando se presenta el escrito de silencio administrativo positivo? No entendí. Se supone que si es que se genera el silencio administrativo positivo por el doble silencio, ese silencio administrativo positivo es una resolución ficta. El administrador lo que debe hacer es presentar una carta notarial conteniendo la declaración jurada de silencio administrativo positivo y hacerla valer. Si no se hace caso, como es una resolución ficta del silencio positivo, puedes iniciar un proceso contencioso administrativo de cumplimiento de resolución ficta. Doctor, pero en el caso del PAS, si no emiten resolución de primera instancia, el administrado no podría optar por caducidad del procedimiento. Claro, lo que sucede es que la figura del silencio administrativo que hemos venido estudiando es una figura anterior a la caducidad del procedimiento administrativo, que es una figura muy reciente. Entonces, prácticamente hace inaplicable en cierta forma la posibilidad del doble silencio en el supuesto de que mi descargo no es resuelto en el plazo de 9 meses. El que sí estaría aplicable sería cuando presento mi reconsideración, no se resuelve, presento apelación, no se resuelve, ese segundo silencio en el sancionador sería positivo. Buena observación. Buenas tardes, doctor. En caso que una persona presente una ceja ante el colegio de abogados en contra de un abogado. El colegio de abogados no resuelve a pesar que en su estatuto señala que tiene 15 días para resolver una vez aperturada la investigación. ¿Procede silencio administrativo positivo o negativo? En ese caso procede silencio administrativo negativo. Interpone recurso, si no resuelven, silencio administrativo positivo. Se denomina procedimientos en la que no opera el silencio negativo. En su diapositiva se denomina procedimientos en la que no opera el silencio negativo. En su diapositiva con silencio negativo. Bueno, tal vez, pero ya se explicó las situaciones. A ver, veamos otra. Buenas tardes. Entonces, cuando una municipalidad tiene una deuda pendiente, el pago de honorarios de un locador, por ejemplo, presentó su escrito, ya transcurrieron los 30 días. Sí, en el caso de un locador, como es obligación de dar, pagarte, es silencio negativo. Sí, en la prescripción opera el silencio administrativo positivo. ¿Se puede emitir pronunciamiento vencido el plazo para resolver el pedido administrativo por parte de la entidad? Sí, mientras no notifiquen a la autoridad el recurso o demanda administrativa. Buenas tardes. En caso la entidad emita respuesta pasado el plazo de 30 días hábiles, ¿igual puedo hacer valer el silencio administrativo negativo?
Si ya respondió, tendría que hacer valer ya los recursos administrativos respecto de la resolución que le acaban de notificar. Bueno, creo que con estas preguntas ya suficiente para la ponencia. Bien, doctor, claro que sí. Entonces, agradecerle nuevamente por su participación en este ciclo de conferencias de los lunes universitarios. A los participantes también por estar presentes siempre en la convocatoria que hacemos en estas importantes conferencias, que permiten pues actualizar los conocimientos jurídicos, las diversas materias que organizamos. Nuevamente, mil gracias a usted, doctor José María Pacori Cari, y a los participantes también. Los esperamos la próxima semana en las conferencias que vamos a difundirlas oportunamente. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Gracias.